Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Gusto en saludarles por este medio. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y bastante puntual, ¿verdad? Que nos va a servir a nosotros para poder identificar problemas, para poder brindar una buena atención a nuestros pacientes y conocer más acerca de lo que a ellos les está sucediendo, porque recordemos que a veces nosotros necesitamos conocer hasta cierto punto lo que el paciente está padeciendo, lo que el paciente siente. El estado mental me va a ayudar a mí a poder llegar a un diagnóstico definitivo. La valoración del estado mental dice que constituye una de las partes más complejas de la exploración neurológica en este caso. El estado mental es, vamos a decir que es la expresión global, es una expresión global de las respuestas emocionales de las personas. El estado de ánimo, por ejemplo, las funciones cognitivas de cada uno, la capacidad para poder pensar, en pocas palabras, la capacidad para poder pensar, la capacidad que cada uno tiene de razonar las cosas que está viviendo, lo que está pasando. También podemos emitir juicios a través del estado mental. Entonces, también podemos hablar aquí de la personalidad del individuo. El estado mental tiene mucho que ver con la personalidad de cada individuo en este caso. Entonces, un elemento, dice, importante de la exploración es la identificación de capacidades y destrezas para la interacción con el entorno. El elemento importante, chicos, que me menciona aquí, ¿ustedes cuál creen que es? ¿Cuál será ese elemento importante? Ahí está en el párrafo. Identificación. Nosotros vamos a poder identificar tanto capacidades, destrezas, también vamos a poder identificar algún tipo de problema a través de una exploración que nosotros llevamos a cabo. También aquí me menciona en este apartado del estado mental de las personas algo muy importante, el cerebro, que es el responsable fundamental del estado mental de una persona. El cerebro, entonces, hay numerosas áreas del cerebro, chicos, que nosotros vamos a mencionar y son las que contribuyen al buen funcionamiento o al funcionamiento global de todos los procesos que nosotros llevamos a cabo, todos los procesos mentales que el individuo lleva a cabo diariamente. Entonces, el cerebro es el encargado de llevar a cabo todos estos procesos en cada individuo, ¿verdad? El cerebro, por ejemplo, está integrado, podríamos decir nosotros, por dos hemisferios. Nosotros podemos mencionar ahí que cada uno de ellos, cada uno de estos hemisferios, nosotros los vamos a saber que está dividido también en lo que nosotros conocemos con el nombre de lóbulos. Por ejemplo, la capa externa, nosotros vamos a saber que la capa externa gris, ¿verdad? O corteza cerebral, también se le denomina así a esta parte, aloja las funciones mentales superiores. Entonces, cuando hablemos de la capa externa gris o también corteza cerebral, ahora nosotros vamos a saber identificar que es la que aloja todas estas funciones mentales superiores en cada individuo y por ende es el responsable de la percepción y de la conducta de las personas. A eso hace referencia entonces esta parte o la capa externa gris de nuestro cerebro. También tenemos acá, chicos, lo que es el lóbulo frontal, que es el que contiene, dice, la corteza motora. Ustedes pueden observar aquí en la imagen en dónde está ubicado, en dónde se encuentra el lóbulo frontal. Este está asociado también, aparte de que dice que contiene la corteza motora, está asociado también al habla. El lóbulo frontal está asociado al habla, entonces, por ejemplo, en el área de la boca. Este lóbulo es el responsable de la conducta orientada a un fin común. Entonces, el lóbulo frontal es esto, está asociado también a la conducta que está orientada a un fin. También tiene de la capacidad de concentración, también de los individuos, tiene mucho que ver ahí el lóbulo frontal y de la memoria a corto plazo.
El lóbulo frontal también es el encargado o es el que tiene que ver con la memoria a corto plazo de las personas, de los individuos en este caso. Las áreas asociadas también a esto pueden ser y relacionadas también a las emociones, también puede ser relacionado a las emociones, a los sentimientos también, a la iniciativa y a la conciencia de uno mismo. También es asociado a nuestro lóbulo frontal, que nosotros podemos observar ahí en pantalla en este momento. El lóbulo parietal. Si hablamos del lóbulo parietal, ustedes ahí también pueden observar en dónde se encuentra pues ubicado. El lóbulo parietal vamos a saber nosotros, chicos, o vamos a definirlo de la siguiente manera. Es el responsable, ¿verdad? Fundamentalmente del proceso de los datos sensoriales a medida de que son recibidos. El lóbulo parietal, entonces, es el responsable de esto, chicos, del proceso que llevan los datos sensoriales que usted recibe diariamente. El lóbulo parietal, perdón, es el responsable entonces de este proceso. Si hablamos también del lóbulo temporal, también vamos a identificarlo ahí. Vean, ahí se ve claramente en dónde está ubicado. Y el lóbulo temporal también, chicos, es bastante importante y es el que se encarga de toda la percepción y la interpretación de los sonidos que nosotros realizamos diariamente. Entonces, así como la identificación también de su fuente, de dónde viene ese sonido, que nosotros estamos percibiendo. También nosotros a través del lóbulo temporal es que nuestro cerebro realiza esta acción. Usted escucha un sonido, ¿verdad? Usted percibe por ahí algún tipo de sonido, lo interpreta, pero también al mismo tiempo empieza a identificar de dónde vino este sonido, qué fue, qué lo hizo, ¿verdad? Entonces esa sería la fuente, la identificación de la fuente. Usted está escuchando el sonido, lo percibió, lo está interpretando. Por ejemplo, que le dijera yo un silbido, un pequeño silbido, usted puede empezar a identificarlo, puede empezar a interpretar si fue quizás un ave, quizás fue una persona, etcétera. Entonces usted ahí, a través del lóbulo temporal, el cerebro lleva a cabo esta acción, que permite también, por ejemplo, la comprensión también del lenguaje hablado y escrito. El lóbulo temporal también interviene, chicos, en la integración de la conducta, los sentimientos, personalidad también del individuo y también en la memoria a largo plazo. ¿Sí? A largo plazo. A ver, una pregunta. ¿Cuál lóbulo fue el que yo mencioné que tenía que ver con la memoria a corto plazo? El lóbulo frontal. Correcto, entonces ahora ven la diferencia del lóbulo frontal con el temporal. El temporal me habla a mí de que también él tiene que ver con la memoria de las personas a largo plazo. El sistema también que nosotros vamos a poder estudiar el día de hoy, el sistema límbico, ustedes pueden observar ahí, el sistema límbico, chicos, también interviene en ciertos patrones de comportamiento que se determinan en la supervivencia de cada persona, ¿verdad? Por ejemplo, el apareamiento, las agresiones que pudieran venir de alguna persona, el miedo que pueda sentir y el apego. Todo esto tiene que ver con el sistema límbico, ¿verdad? El sistema límbico entonces nos habla a nosotros de los patrones de comportamiento que determinan, ¿verdad? La supervivencia de las personas. Entonces, aquí tienen origen diferentes reacciones, podríamos decirlo así, frente a emociones con ira, también amor, podría haber también inclusive envidia. Esto es marca expresiones, ¿verdad? Son las expresiones de las emociones y las conductas que se hayan mediadas por conexiones del sistema límbico y el lóbulo frontal. Aquí ya tenemos a ambos trabajando en esto. El sistema reticular, también si nosotros hablamos de un sistema reticular, acá nosotros podemos mencionar que hay un sistema que es del tronco del encéfalo, ¿verdad? Regularmente regula, por así decirlo, regula el nivel de alerta,
que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo. Esto es el sistema reticular activado o activador. Es el que nos va a regular entonces ese sistema de alerta que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? La interrupción de este sistema reticular activador también es ascendente y puede dar lugar a la alteración de un estado mental. Si nosotros tenemos algún tipo de problema con el sistema reticular activador, me menciona a mí de que podría dar lugar o podría ser que nosotros tuviéramos algún tipo de problema con nuestro estado mental. Por ejemplo, podríamos sentir confusión en determinado caso, podríamos tener delirio, ¿verdad? Entonces, esto es parte de que el sistema reticular activador está o fue de manera ascendente, ¿verdad? Y puede dar lugar a estos dos ejemplos que yo les acabo de mencionar. Podemos sentir confusión, podemos sentir delirio, ¿verdad? Si esto se interrumpe, si hay una interrupción del sistema reticular activador en este caso. Si hablamos de lactantes y niños, siempre refiriéndonos al estado mental de las personas, nosotros vemos ahí, dice, todas las células del cerebro están presentes en el individuo al momento de nacer o en el momento en que nacen, ¿verdad? Pero el desarrollo cerebral, chicos, tiene lugar a lo largo de los primeros años de vida. Esto es progresivo, ¿verdad? Las células nerviosas, las agresiones al cerebro son como, podríamos mencionar ahí, infecciones, traumatismos o desequilibrios metabólicos. Todo esto puede dañar las células cerebrales y dar lugar a una disfunción potencialmente grave del estado mental. Entonces, por eso es tan importante que de niños, ¿verdad? Nosotros tengamos el cuidado con ellos para evitar cualquier tipo de disfunción potencialmente grave en el estado mental de los lactantes y niños. Si hablamos de los adolescentes, la maduración intelectual dice que se acompaña de una mayor capacidad para el proceso de información. Entonces, el pensamiento abstracto, aquí vamos a mencionar nosotros en los adolescentes que el pensamiento abstracto, es decir, la capacidad que tienen de desarrollar teorías, utilizar el razonamiento lógico, realizar planes al futuro, ¿verdad? Planes a futuro, también considerar los riesgos y posibilidades. Esto se desarrolla durante este periodo, ¿verdad? De la adolescencia. En la capacidad de juicio también en este periodo, cuando son adolescentes, la capacidad de juicio empieza a desarrollarse con la educación, con la inteligencia y también con la experiencia que se va adquiriendo en los años de vida. Esto sería en los adolescentes. Entonces, en adolescentes, chicos, o sea, ustedes, ¿verdad? Ustedes ya están en la adolescencia, la maduración intelectual dice ahí entonces que va acompañada de una mayor capacidad también para el proceso de la información. Y ahorita acabamos de ver que ustedes como adolescentes, pues, ya tienen un pensamiento abstracto, ya son capaces de decir, ya tienen teorías, ¿verdad? Pueden desarrollar alguna teoría de alguna situación o de algún tema que tengan por ahí. Ya empiezan a razonar lógicamente ustedes conforme van creciendo. Entonces, pueden realizar planes a futuro. Yo sé que ustedes ahorita como adolescentes, pues, ya tienen planes a futuro, ¿verdad? Es por eso que están estudiando, podríamos poner ese ejemplo, es por eso que ustedes están estudiando, tienen planes a futuro y empiezan a desarrollar pues todo ello con la experiencia que van adquiriendo día con día. Si hablamos de los adultos mayores, dice que la función cognitiva es más sensible al envejecimiento y es la velocidad la que la información es percibida, codificada, procesada y recuperada. Cuando hablamos de nuestros adultos mayores, chicos, en el anciano podremos decir nosotros que el declive o el decaimiento de las funciones cognitivas y el desempeño de las actividades diarias ha de ser mínimo, ¿verdad? Empieza a disminuir, salvo que desarrolle tal vez algún trastorno sistémico o neurológico, ¿verdad? Pero en los adultos mayores ya el estado mental pues empieza en declive, ¿verdad? Va bajando. Entonces, nosotros ahí, sin embargo, con el envejecimiento, pues también puede registrarse muchas cuestiones que afectan el estado mental. Podemos mencionar nosotros ahí que con el envejecimiento,
Pueden registrarse pérdidas de memoria. Podría ser memoria reciente, podría ser también un aumento del tiempo de respuesta, ¿verdad? Usted quizás está hablando con un adulto mayor, usted pregunta algo y el tiempo en el que él le responde pues empieza a aumentar cada vez más. Por ejemplo, usted realiza una pregunta y el adulto mayor pues tarda bastante en poder responderle, ¿verdad? Es porque esto ya está, el envejecimiento ya está afectando el estado mental de este pacientito, ¿verdad? También podemos decir que tiene menor capacidad de retener lo que nosotros le decimos, puede tener menor retención de la información que él recibe o de que él percibe, ¿verdad? Entonces también esto tiene mucho que ver en el estado mental, pero aquí es más comprensible, pues estamos hablando de los adultos mayores y estamos viendo que el problema aquí que empiezan a presentar falta de memoria, no pueden retener la información, ya es por la vejez que ellos están presentando en este momento. Es posible también en los adultos mayores que la memoria remota sea más eficaz que la memoria a corto plazo. Por ejemplo, la educación superior se ha relacionado mucho con una memoria y función cognitiva mejores en etapas avanzadas de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces en etapas avanzadas de la vida un adulto, por ejemplo un adulto mayor, puede también tener esta peculiaridad, ¿verdad? De que sí recibe, que sí percibe bien la información y que su memoria todavía puede retenerla de buena manera. Si hablamos también aquí de antecedentes relacionados, revisión de antecedentes relacionados, vamos a mencionar varios puntos. Para cada uno de los síntomas de los trastornos mentales o del estado mental, vamos nosotros a tratar diferentes secciones, ¿verdad? Que se refieren a cuestiones específicas que deben incluirse en una historia clínica. En esta revisión de antecedentes relacionados, ustedes se van a poder dar cuenta y vamos a empezar a trabajar mucho con esto de antecedentes, chicos, porque nos va a servir de mucho al momento de estar atendiendo a un paciente, ¿verdad? A nosotros nos sirve bastante conocer, por ejemplo, antecedentes de la enfermedad actual, como me lo menciona acá, ¿verdad? Por ejemplo, si llegara un paciente a nuestro servicio y nosotros empezamos a brindarle atención, quizás un familiar lo acompaña y es quien nos indica a nosotros que está teniendo algún tipo de problema mental, algún tipo quizás de olvido, quizás no retiene información y cuestiones que acabamos de ver con anterioridad, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos empezar a indagar y esto lo vamos a realizar a través de qué. ¿Cómo empezamos nosotros, chicos, a tratar a un paciente que llega al servicio? ¿Cómo voy a poder yo conocer los antecedentes de la enfermedad actual? Algo que pasó antes de. ¿Será que voy a inspeccionar? ¿Será que voy a observar? ¿Será que voy a realizar mi entrevista? ¿Qué es lo que voy a realizar acá? Entrevista para saber qué es lo No se escucha, Heidi. La entrevista sería para preguntar qué es lo que tiene, qué le sucede, por qué ha venido a la clínica. Seguidamente tendríamos que revisar sus antecedentes médicos para saber o confirmar lo que le ha pasado. De ahí hacia la exploración física. Muy bien, podemos iniciar realizando nuestras preguntas, ¿verdad? Podemos empezar realizando la entrevista en este caso, pero antes de ello, pues nosotros vamos a ver si, en este caso, si lo acompaña algún familiar, porque recordemos que si alguien llega al servicio de salud, en muchas ocasiones, pues no puede darnos todos esos datos que nosotros necesitamos. En este caso, por ejemplo, en antecedentes de la enfermedad actual, nosotros podemos indagar o podemos preguntar si anterior a esto, a este padecimiento que está presentando el día de la visita a la clínica, podría haber habido quizás desorientación, quizás
él está pidiendo ayuda porque sintió desorientación, confusión, inclusive tal vez pudo haber tenido problemas de salud, pérdida de la visión, la audición, síntomas asociados, por ejemplo, delirios, alucinaciones, ¿verdad? Las alucinaciones son percepciones que tiene la persona, que tienen las personas, son alucinaciones, le podemos nosotros llamar que son percepciones imaginarias que él tiene, ¿verdad? Por ejemplo, también en los antecedentes de la enfermedad actual podemos nosotros indagar a ver si el paciente quizás está utilizando algún tipo de fármaco que está teniendo consecuencias en su salud, ¿verdad? Eso es muy importante también conocerlo en los antecedentes de la enfermedad actual. ¿Qué pasó antes de? Debemos saber nosotros todo esto. Lo que les menciono ahorita de los fármacos es muy importante porque nosotros debemos conocer, quizás él tomó, no sé, antidepresivos, quizás está tomando algún sedante o hipnóticos o está yendo a terapias. Entonces, todo esto nos va a ayudar a nosotros a identificar este tipo de problemas, a poder saber o conocer más sobre nuestro paciente y el por qué está presentando en este caso algún tipo de problema o de problemas en el estado mental en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, también en la revisión de los antecedentes, nosotros podemos mencionar aquí, chicos, que las respuestas, por ejemplo, que él nos está brindando cuando nosotros le preguntamos, pueden ser totalmente ilógicas, ¿verdad? Y al momento de que usted identifique en un pacientito un problema de estos, por ejemplo, llegó solo al servicio y usted empieza a preguntarle el por qué está asistiendo ese día a su servicio, cuál es el motivo, y él empieza quizás a hablarle a usted de que ha tenido olvidos, ha estado desorientado, ha estado confundido, ha sentido confusión. Entonces usted ahí también tiene que ver que este tipo de paciente usted tiene que tener el cuidado con él porque quizás las respuestas que le está dando, las respuestas que le está brindando no son confiables. Y en este caso, ¿qué es lo que procedería ahí, chicos? ¿Qué procede en este caso? Usted ya identificó que el pacientito pues está mal, ¿verdad? El estado mental de él no es el adecuado. ¿Cómo vamos nosotros a poder obtener información de él? Tal vez preguntándole si tiene algún familiar. Exacto. Esto sería lo más confiable en este caso. Si el paciente llegó solo, nosotros vamos a pedirle referencias de algún amigo, de algún familiar en este caso, porque nosotros necesitamos conocer todos los antecedentes que puedan tener relación con ello, ¿verdad? Mencionábamos también antecedentes médicos, también son muy importantes en este tipo de casos, chicos, porque nosotros si tenemos, por ejemplo, el expediente clínico, podemos empezar a indagar también sobre este padecimiento. Podemos empezar a indagar y obtener información acerca de este paciente. Podemos nosotros buscar, ¿verdad? En el expediente clínico de los pacientes y podemos obtener información, quizás lo que él está padeciendo el día de hoy haya tenido quizás algún episodio anterior a este. Él no lo puede decir, quizás no lo recuerda, quizás se le olvidó. Entonces, nosotros teniendo nuestro expediente, el expediente del paciente en sí, podemos nosotros identificar estos problemas. Podemos ver si anteriormente tuvo un episodio de estos, una etapa de confusión, una etapa en la cual quizás él estuvo deprimido y estuvo tomando estos fármacos, ¿verdad? Antidepresivos, quizás analgésicos. Todo esto usted lo va a encontrar en los antecedentes médicos. En los antecedentes médicos nosotros vamos a encontrar toda esta información que nos va a servir de mucho para poder llegar a un diagnóstico de la enfermedad actual de nuestro paciente. También recordemos que hay antecedentes familiares y sociales. Podemos nosotros también realizar este tipo de preguntas ahí. ¿Algún familiar padece de esto? ¿Alguien en su familia ha padecido algo similar o igual a lo que usted está padeciendo en este momento?
y cuestiones así, ¿verdad? También recuerden que hay antecedentes de la enfermedad actual, antecedentes médicos, antecedentes familiares y sociales, y también nosotros dentro de estos antecedentes familiares, sociales, podemos identificar muchos tipos de problemas con el entorno en el que el paciente vive, el entorno en el que él se maneja, todo lo que a él lo rodea, también en muchas ocasiones podría estar causando algún tipo de daño, algún tipo que nosotros podemos identificar ahí problemas, por ejemplo, y pueden provenir del entorno que está rodeando a nuestro paciente. Entonces, por eso es que nosotros hacemos énfasis en la revisión de todos los antecedentes que puedan tener relación con el padecimiento actual de nuestro pacientito. Muy bien. Aparte de esto, chicos, nosotros podemos seguir indagando, seguir preguntando sobre todos los antecedentes que pudieran estar causando en el paciente este tipo de afección en este momento que él está pidiendo nuestra ayuda como profesionales de salud. También podemos nosotros identificar ahí si hubiera algún tipo de depresión, ¿verdad? No sé, quizás hay algún pensamiento que él tenga en el momento en el que está con nosotros, en el momento que nosotros estamos evaluándolo, nosotros podemos identificar si en él hay pensamientos quizás o sentimientos que lo están turbadores, podríamos decirlo en este caso. Usted con la observación y la inspección también puede llegar a un diagnóstico. Recordemos también que podemos nosotros inspeccionar, o sea, observar. Usted creo que es capaz de observar si un pacientito llega al servicio y usted puede observarlo con preocupación, el cambio de la visión del paciente. Quizás el paciente entró, se le quedó viendo a usted, empezó a ver para el otro lado. Son cuestiones que yo estoy observando y que también me pueden ayudar bastante. Por ejemplo, también podemos notar nosotros cansancio en estos pacientes, agitación, podríamos nosotros también estar observando en ellos, cambios recientes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos preguntar o podemos indagar sobre si han habido cambios recientes en su familia, en su diario vivir, por ejemplo, la muerte de algún familiar o traslado de algún familiar o un amigo, que también tiene mucho que ver, por ejemplo, la muerte de un familiar o el traslado de algún amigo a otra situación, ¿verdad? Que también puede mucho en el paciente, tiene mucho que ver en el estado mental de cada persona. Entonces, nosotros siempre vamos a estar atentos a estos antecedentes de la enfermedad actual. Podemos mencionar también ahí que nosotros podemos estar observando, inspeccionando, llevando a cabo la exploración física y podemos también observar que el paciente está ansioso, ¿verdad? Nosotros podemos también observar que el paciente está ansioso, se siente incómodo, quizás también tiene tal vez experiencias anteriores asociados a ataques de pánico, pensamientos obsesivos que él pudiera tener también, o comportamientos compulsivos en este caso, ¿verdad? Todo esto sería con respecto a antecedentes también de la enfermedad actual de la que estamos hablando. Aparte de ello, yo les mencionaba, chicos, los antecedentes médicos. En este caso, ¿qué antecedente creen ustedes que podríamos mencionar aquí dentro de estos? Antecedente médico, que tiene mucho que ver con el estado mental de las personas o de los pacientes. Tal vez daños cerebrales. Muy bien, ¿algún daño cerebral, algún trastorno neurológico? ¿Qué más podemos mencionar aquí? Tal vez algún tipo de accidente que haya sufrido. Muy bien, también algún tipo de accidente, ¿verdad? También podemos nosotros mencionar aquí en los antecedentes médicos, chicos, que tienen que ver con el estado mental de las personas, algún tipo de cirugía cerebral, alguna lesión cerebral también, efectos residuales que hayan quedado a través de esto. También podemos nosotros tener ahí en claro que podría haber algún tipo de trastorno psiquiátrico o tal vez inclusive alguna hospitalización anterior, ¿verdad? De nuestro pacientito.
por algún tratamiento que hayamos tenido que brindarle con anterioridad, y todo esto me va a servir a mí para poder darle atención en este caso que se está presentando el día que él llega a nuestro servicio. Si hablamos de antecedentes familiares, también podemos mencionar aquí, chicos, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer. ¿Alguien ha escuchado o tiene idea de qué es esta enfermedad? Cuando las personas tienen memoria corta. ¿Perdón? Este tipo de situaciones, este tipo de enfermedad, también podríamos nosotros pensar que se está presentando, ¿verdad? Que se está presentando en nuestro paciente. Es por eso que es tan importante conocer, como les decía, todos los antecedentes relacionados a la enfermedad que está presentando el paciente el día que visita nuestra clínica. Entonces, chicos, pues no sé si tienen alguna duda. No, señor. No, señor, todo claro. Muy bien, entonces, si no tienen ninguna duda, pues les agradezco bastante su puntualidad el día de hoy y espero verlos en la próxima clase. Cuídense bastante, sigan las instrucciones, las indicaciones, lavado de manos, siempre tengan su gel y su mascarilla siempre bien colocada y no salgan si no hay necesidad. Entonces, pues cuídense bastante, chicos, y nos vemos en una próxima clase, primero Dios.